Te damos la bienvenida al programa Abriendo Puertas. Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia González y sus invitados. Hola, hola, saludos a todos y regresamos aquí en nuestro programa Abriendo Puertas. No solo puertas del alma, pero también de tu vida. Este es un programa de mujer para mujeres y tenemos una excelente mujer. Me quito el sombrero de esta líder. La conocí en unas mentorías y fue la mamá de los pollitos. Así es que me encanta invitarla hoy. Sandra Rojas, ella vive en Bogotá, Colombia, es colombiana, es psicóloga y terapeuta proyectiva. Entonces, bienvenida Sandra, bienvenida a mi espacio, gracias por aceptar la invitación. Hola Elba, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esa invitación tan hermosa. Un honor estar aquí para todos ustedes. Dime, ¿quién es Sandra? Porque yo conocí una parte de Sandra siendo la líder y diciéndonos haz esto, haz lo otro y no te olvides de checar esto. Yo conocí a la Sandra profesional. Entonces, quiero ir un poquito más adentro y saber cómo fue tu desarrollo personal, cómo llegaste a ser la Sandra de ahora. Quiero que me digas un poquito de tu historia. Claro que sí, bueno, voy a contarles un poco. Yo tengo en este momento 52 años. Me casé muy joven, hice familia muy joven. Fue un matrimonio que apenas duró 10 años, pero de ese matrimonio quedaron 4 hijos. Yo en el momento de casarme era fisioterapeuta. Tomé la decisión de convertirme en ama de casa, entonces infortunadamente perdí creo que no la perdí, estaba un poco en mí, yo quería ser mamá presente, entonces más que perderla tomé una decisión de quedarme en casa. Luego de 10 años me separo, ¿sí? Fue muy fuerte porque realmente fue más desde el dolor la separación, ¿cierto? Desde el abandono que lo sentí y me quedo con 4 hijos sola. Durante más de alrededor de unos 10 años para mí ubicarme fue terrible. Yo no ejercí mi carrera. Cuando me separo, pues entonces esa separación me lleva a a perder eso que yo creía que tenía, ¿cierto? Tengo que desarrollar miles de trabajos porque pues no tenía la capacidad económica para depender de mí sola y hubo una temporada en la que no contaba con recursos económicos estables ni el apoyo de nadie. Ni siquiera el papá de mis hijos generó ese apoyo, entonces me tuve que dedicar a trabajar en lo que me saliera. Yo salí de una de las mejores universidades de Colombia y pues eso me hacía sentir de alguna forma pues como la importante, digámoslo así como lo decimos aquí en Colombia, la doctora. Ajá. Pero tuve que empezar a desarrollar trabajos que no se suponía que estaban acorde con lo que yo había hecho. Entonces fue un poco complicado para mi ego, ¿cierto? Tuve que luchar muchísimo en ese momento con eso. Me costó lágrimas, mucho dolor. Además que, pues por las condiciones de la separación, yo me sentía, era muy dependiente emocionalmente, entonces yo me sentía que no valía, que no había sido capaz, que no era mujer, que yo no tenía el recurso para sacar adelante una familia, ni para sacar adelante un hogar. Y en ese momento ahora sé que eso era lo que pensaba, no lo analizaba de esa manera, pero creía que no servía para retener un hombre, para ser mujer, para un hombre. Entonces, Fíjate pues que eso. me impacta tanto porque tu historia conecta con muchas mujeres que cuando tenemos una familia, siempre damos todo para la familia, ¿no? Y nos olvidamos del valor de nosotras mismas. Así es. La historia que dices que no tenías ni para darle a tus hijos y sentirte, ok, yo tengo un título, eh, ¿cómo es posible que yo esté haciendo estos trabajos, ¿no? Qué difícil es trabajar con tu ego. Pues me costó el ego revuelto con el dolor, con la amargura. Es una bomba de tiempo. Mm. Esto también se sumó mucho a que yo manejaba pues con todo el respeto para todos, estoy hablando de mi caso personal, manejaba un sistema religioso muy fuerte, entonces en ese legalismo en el que todo se me satanizaba, pues yo no me sentí una mujer que no valía
y que además tenía cualquier cosa que yo intentara hacer, pues o era pecado o no se podía. Y en ese proceso, pues yo, como te digo, fui muy religiosa por mucho tiempo. Llegué a un punto en el que yo dije, bueno, o sea, yo como que siempre me negaba la posibilidad de pensar y plantear arriba, bueno, a ver, dime qué está pasando porque ya no sé qué hice tan mal. Decimos aquí a veces que cura maté porque es que esto no puede ser así. Sí, Entonces, en esa búsqueda dicen por ahí que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. correcto. Apareció una mujer muy importante en mi vida en ese momento. Ella también es una mentora, su nombre es Tatiana Salazar. Ella en ese momento tenía esclerosis múltiple y yo empiezo a atender en su fundación. Y allí, pues me encontré, empecé a encontrar con cosas con las que en lo que yo me desenvolvía, pues no cabían. La meditación, el poder conectar con unas formas diferentes de encontrar la espiritualidad. Para mí fue un choque muy fuerte porque entonces yo contaba en donde yo asistía que yo estaba meditando, no, o sea, aquí hay algo raro, ¿no? Pero empecé a encontrar para mí, ¿cierto? Como un fresco en el alma, ¿cierto? Yo estaba muy amargada, yo estaba muy, sentía muy resentida, culpa todo el tiempo, llegué a renegar de mi vida. No intenté de pronto, o sea, físicamente nada, pero emocionalmente yo pensaba cosas, yo decía, no, es que esto como que no tiene sentido, ¿yo a qué vine? Cuando yo me encuentro con ella y empiezo a darme cuenta que hay otras posibilidades de conectar, fue cuando encontré la biosanación emocional y pues fue un choque darme cuenta de o empezar a entender muchas cosas, empezar a escuchar términos como creencias limitantes, como eh, Otro qué es lo que, vocabulario, ¿no? exacto, completamente algo distinto, como cómo conectar desde el amor, ¿cierto? Ya, Cómo entender que el entorno yo lo creo, no es algo no es que me pase, sino la vida no me pasa, yo estoy aquí ya. y pues entonces soy yo quien crea mi realidad y pues ahí empiezo a conectar con el desarrollo personal. Es cuando se te encuentras el cambio de la Sandra mamá a la Sandra mujer. Creo que fue el primer paso, no fue fácil, Ujú. ¿cierto? Porque yo seguía una de las primeras intenciones cuando yo empecé el desarrollo personal, es que yo me sentía una pésima mamá. Mm. Entonces yo quería ser mejor mamá para mis hijos. Yo quería Siempre ser dando, yo, ¿no? Lo empezaste a hacer, pero simplemente pensando otra vez en los hijos, en la familia. Ok, total. Entonces, y pues también en ese momento no lo había detectado de esa forma. Siempre había estado esperando aprobación, por ejemplo, de mi mamá. Entonces yo creía que hiciera lo que hiciera, nada como que iba a ser suficiente, como que yo no era suficiente para eso. Entonces fue también otro choque muy fuerte, ¿cierto? Tener que empezar a darme cuenta y entender que cada persona vive su proceso, que lo que yo veo en el otro es más lo que está pasando conmigo, pero yo en ese momento, pues todo lo que yo veía en los otros, pues obviamente me estaba pasando a mí, pero no ya. lo entendía, o sea, empezar a entender la ley del espejo y a trabajar eso, hacerlo un trabajo permanente en mí, fue una cosa también bien complicada, porque normalmente nos ponemos en el plan de víctimas, ¿cierto? Entonces, no, es que me hacen, es que me duele, y no me doy cuenta que mi energía es la que es, mi vibración es la que está creando esa realidad. Entonces, en ese orden de ideas, Ya, entonces yo era la víctima de una mujer que dejaron con 4 hijos, que se quedó sola, que ya, perdió todas sus posibilidades, que no es buena mamá, no es buena mujer, no es buena hija, no es buena para nada. A pesar de que yo entré a biosanación, ¿sí? Empecé a adquirir muchos conocimientos, pero con todo y ello, ¿cierto? Y aquí viene una parte muy fuerte de mi vida y es entender el tema de la parte financiera. Yo decía, nada me sale, todo está terrible. En ese momento yo no entendía aún que el resultado de mi vida financiera sencillamente, o sea, para todos no es ajeno que el dinero, más que cualquier cosa, es un pedacito de papel.
esté aquí, esté en Europa, en Estados Unidos, en Islandia, donde sea, es un pedazo de papel. Nosotros le damos una energía al dinero que es la energía del valor. Para mí era absolutamente ajeno porque mi valor estaba en ceros. Entonces, pues mi condición económica era terrible y en este momento, si tú me preguntas, Sandra, ¿cómo hizo para sacar cuatro muchachos, casi todos profesionales, para hacer formaciones de Ya. high ticket? Yo no sé cómo lo hice, pero pues lo hice. Pero fue también Felicidades. eso porque también fue con muchas carencias, Sí, demasiadas carencias para mí y para mis hijos. Y después también entender que si yo quería construir mi vida en abundancia y que eso se manifestara en prosperidad ya, física, tenía que hablar también de mi valor. Eso fue otra parte que pues estaba enredada ahí en todo ese sistema y ya. soltar a mis hijos tampoco fue fácil. Eso me costó más años. Entonces, primero, lo que hiciste es encontrar unas nuevas creencias, un nuevo vocabulario. Y si Ujú. usaste la técnica y aprendiste como la técnica del espejo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y Exacto. eso siempre lo uso yo también. Luego vamos a algún lugar y veo, ay, esa como que no me cae bien. Y yo, bueno, porque no me cae bien, déjame checarme yo. Sí, Entonces, así cuando es. aprendes ese nuevo vocabulario, empieza otro mundo, ¿no? Otro mundo al Ujú. que muchas veces nos cerramos. Tu relación con el dinero, me sorprende eso que dices que eh, se relaciona con tu valor. Entonces, cómo se encuentra el valor? Es igual un proceso. Cuando empiezas a darte la posibilidad, ¿cierto? Este camino, dicen por ahí, es fácil, pero no es sencillo, porque empezar a confrontarte con tus creencias y empezar a saber que tienes que trabajarlo, ¿cierto? Es un trabajo, en mi caso son 52 años. Entonces es un trabajo diario, porque tú ya tienes esas creencias ahí metidas en tu inconsciente y es un trabajo diario el que tienes que hacer, ¿cierto? Entonces es aprender a generar técnicas como por ejemplo el PNL. Más que la ley de atracción, es la ley de atención, porque donde tú pones el foco, eso es lo que le elevas la vibración y eso es lo que empiezas a manifestar. Entonces Quiero es, poner un alto ahí. El PNL, para la gente que no sabe, es programación neurolingüística, pero me encantó como le dijiste, es donde eh, pones tu pones el atención, foco, sí, donde dónde pones el pones el foco. foco. Eso fácil, ¿no? Si estás pensando y le estás poniendo el foco a, ay, me va a pasar esto, no tengo dinero o este trabajo no me gusta, es difícil, ya estás poniendo el foco a lo negativo. Pero Y tú misma te puedes realmente, reprogramar a ponerlo a lo positivo. sí, 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 realmente es un trabajo que en este momento soy consciente de que va incluso más allá de solamente porque a veces hablamos de poner el foco, lo que tú estás diciendo. Entonces yo digo, bueno, entonces pasa mucho con el tema de aquello cuando empezó a ponerse en furor el secreto, ¿no? Entonces repite, soy abundante y no funciona tanto así, porque estoy pensando, o sea, estoy expresando, hay algo que es muy, muy diciente y es que a veces nos quedamos en lo que decimos, pero no recordamos que lo que está aquí metido, que nos decimos permanentemente, es Sí. lo que tiene mucha más fuerza. Si esas palabras que están aquí metidas, ese lenguaje que tenemos allí. Entonces yo empiezo, soy abundante, pero aquí adentro hay una vocecita que me dice, ¿cuál abundante? Si estás más, estás o sea, no Sí. tienes ni siquiera para hoy cuál abundancia, de qué abundancia hablas. Entonces no es fácil muchas veces conectar lo que yo espero, ¿cierto? Enfocarme en eso porque a veces yo digo, no, me voy a enfocar. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una deuda. No me voy a, y es eso, me voy a enfocar en salir de deudas. Mira dónde estás poniendo el foco, En la deuda. deuda. Ajá, ajá. Entonces es empezar a generar, hacer ejercicios, ese músculo también se activa, hacer ejercicios que realmente me cambien. Y ahí, en ese orden de ideas, pues ¿Cuáles ya son tenía unos ejercicios? A ver. ejercicios es ese. El primer ejercicio que yo siempre recomiendo, y pues ahí era donde iba a entrar. Yo aprendí todo esto, pero apareció en mi vida una mujer que empezó a darle mucho más sentido y ya tenía toda esa parte teórica
y me faltaba como poner en práctica eso que yo ya tenía. Ya. Ya venía de un proceso, pero yo me encontré con una mentora. Curiosamente, yo no ingresé como alumna, yo ingresé siendo su asistente. Ella ya tenía un programa, había empezado a desarrollar algunas cosas y ella empezó a desarrollar un programa más grande para empoderamiento de mujeres. Y ahí fue donde yo me di cuenta, primero por el choque. Yo trabajaba en varias partes y en todas partes, pues la ley del espejo, ¿no? Yo siempre fui muy dura conmigo. Mm, Entonces, era siempre desaprobación a mi trabajo y aunque yo lo hacía y me esforzaba, era demasiado esfuerzo para ver resultados. ujú. Y todo el mundo, pues, pero eso está mal, pero a usted cómo se le ocurre. Y llegó esta mujer, ¿cierto? Yo también creo, por eso creo tanto que las peticiones sí se dan, pero es como tú las hagas. Yo decía, Sí. bueno, pero yo quiero que mi vida cambie y no veo que algo pase, o sea, ayúdame con esto, por favor. Ajá, ajá. Entonces, ella llega y me muestra una forma diferente de hablar. Ese es el primer cambio en el PNL y es hablar de otra manera. ¿Por qué hablar de otra manera? Porque nosotros, un ejemplo, hablamos, uy, es que este problema está espantoso. ¿Qué tal si yo cambio Sí. este problema por aquí hay una oportunidad de mejora? Solamente el decirlo así, ya lo sientes diferente. Solamente cuando yo digo, este es o sea, aquí no estamos hablando de una diferencia, sino de posibilidades. No Ujú. estoy hablando de mm, de decir, no, es que aquí todo está fatal, sino aquí, ¿qué es lo que estábamos hablando ahorita de la ley del espejo? ¿Qué es lo que esto me enseña? Si Mm, yo empiezo a transformar mi lenguaje, tanto acá como el que yo digo, y te lo digo, para mí fue un cambio enorme. sí, sí. Cambió mi relación con mis hijos, con mi entorno, conmigo misma. Hay un ejercicio que yo a veces le pongo a mis pacientes y es párate al espejo Ujú. y dite y mírate, y di, "Uish, así estés gordita con las llantitas, las lonjas presentes, y no están preciosas. Y todo el mundo dice, pero eso es Pero, ridículo. ¿cómo le voy a decir preciosa? Sí, ajá. Y no, y solamente que tú te digas, ¿cómo estás de linda hoy? Tú estás preciosa, eres todo un bizcocho. Dice, pero yo cómo me digo eso, pero yo les pongo el ejemplo. Curiosamente yo me paro, uy, pero cómo estoy de arrugada. No, yo sí estoy muy fea. Eso es tan fácil, nos acostumbramos a eso. Sí, sí. Porque si es lo mismo, no lo hacemos de una manera positiva. Esa parte nos cuesta. Ahí nos sentimos ridículos. Sí. Pero cuando yo me hablo feo, no, es lo normal. Y eso Ujú. era eso fue lo que yo me di cuenta. Yo venía de un gremio o de un medio en el que, y ni siquiera era el medio. Yo sé que era una forma de mía de expresar mi realidad, donde Ya, se me trataba con dureza y ya. me encuentro con esta mujer que me habla una dulzura completa. Y un día yo decía, no, alguien me dijo, ¿y usted no se empalaga? Y yo me senté, empalagarme. Y yo dije, Wow. ¿pero por qué me voy a empalagar? O sea, me empalago de que me traten bien. Renuncié a todo el resto y me quedé trabajando con ella. Fantástico. En- Creo que para cuando empiezas ese cambio que es difícil, que estás acostumbrada a esta forma de hablar, esta forma de ver la vida, creo que una de las cosas es teniendo conciencia de cómo lo estás diciendo, ¿no? Porque al momento lo vas a decir y no te vas a estar lastimando cada vez, like, ah, ya estoy diciendo otra vez lo mismo, sino lo haces consciente, pienso yo, es lo que yo hago, lo hago consciente y yo, ok, agradezco que ya me activé, pero cancelo eso y ahora lo hago de esta manera. Pero cada vez es menos, ¿no? Porque yo le cambié de problemas, le cambié a situaciones o lecciones de vida. Yo no digo problemas, tengo una situación y la vamos a revisar o cosas así, pero creo que como dices tú, el cambio es salir del enfoque. Ahora yo tengo mucha conciencia que le digo a Dios, ya no le pido paciencia, porque si le pido paciencia me va a dar cosas, situaciones que me crean ser paciente. Entonces agradezco ahora que soy muy tranquila al recibir cosas. Eh, entonces hay que saber, dices tú, cómo pedir las cosas para que no te llegue, ¿dónde te vas Total, a concentrar? Me sí, encanta la total. historia. ¿Qué es una de las cosas que
más te ha hecho el cambio ahora que estás en esta nueva, con esta nueva empleada? ¿Qué es lo que más has disfrutado o el cambio que más has visto en ti o en las mujeres que ahora ves? El cambio es primero entender, uno de los que ahora soy consciente de ello es acariciar literal, abrazar mi sombra. Normalmente nos avergüenza ese pasado turbio, Hasta ¿cierto? sentí escalofrío. Ajá. Sí. Normalmente nos avergüenza mucho como qué es lo que queremos ocultar y queremos tapar. Pero yo me di cuenta de que abrazar la sombra es lo mejor que nos puede pasar. Si tú Mm, estás en un entorno que todo es miel y hojuelas, que todo es perfecto, no tienes una posibilidad de aprendizaje. Claro, nadie discute que es muy agradable estar en ese ambiente y no es que siempre tampoco tengamos que estar en turbulencia. ya, Todo tiene que tener un equilibrio, sí, pero indiscutiblemente esa sombra, esa parte dolorosa es lo que realmente nos convierte en los seres humanos que somos. Y yo agradezco mucho todo eso que viví. Hoy lo agradezco y ya lo cuento sin vergüenza, ujú, porque esa parte es la que me permitió a mí encontrar, saber cuál es la diferencia de estar mal y estar bien, ¿cierto? mm, Y además, saber y entender cuando a alguien le pasa algo, cuál es el proceso que vive, qué es ya, lo que le está doliendo y qué mm, puedes hacer para cambiarlo. Y no solo eso, en un momento que fue lo que más me pasó cuando estaba solamente con lo de bio, yo veo que de bio se recuperaban muchas personas. La persona que te digo que a mí me acercó, ella tenía esclerosis múltiple y ella ya está sana. Entonces yo decía, bueno, y ellas tienen que mostrar, ¿y yo qué voy a mostrar si yo no tengo ninguna enfermedad? Ese fue mi argumento durante, mi creencia limitante durante mucho tiempo. ujú, Y yo hice un mosaico pequeño del antes, como cuando hacen las propagandas de las cosas mágicas que adelgazan, el antes y el después. Tengo algo allí que yo cuando quiero o necesito presentárselo a alguien, le presento mi antes y mi después. Mi ya, cara era hace 10 12 años, mi cara estaba deforme, Elba. wow, Yo tenía media cara caída, me veía muy fea. De hecho, esa foto fue porque cuando yo, después de pasar un tiempo, estudié estética y me gradué, para el grado tuvieron que tomar fotos porque a mí ya no ya, me gustaba. Yo ya sabía que se me veía feísima, mm, entonces no me gustaba que me tomaran fotos. Eso ahí fue donde yo me di cuenta de la transformación. Yo creo que me rejuvenecí unos 10 años y si la quieres te la envío y pues tú de sí, sí, la repente, sí, ponemos, sí, claro, ujú, el antes y el después es impresionante. Yo ahora me río. En esa época para que yo me sonriera sí, se me notaba en la cara. Entonces, sí me di cuenta que sí hay una transformación, no solo eso, la relación con mis hijos que tanto me dolió, que también fue un choque muy brutal para mí, porque resulta que cuando yo empecé ya estaba avanzado, yo decía, bueno, y esto aquí, esto está mejorando, pero falta, pero hubo un momento en que en ese buscar de esa parte de, bueno, y entonces ahora cómo conecto con la abundancia financiera, ya, alguien me decía, bueno, Sandra, voy a preguntarle una cosa, ¿qué pasa si en su casa solamente hay una torta para comer? Y son los 5, porque yo tengo 4 hijos. No, pues eso se reparte, mi hijo se reparte. ¿Usted comería? Le dije, pues si no hay más, de repente uno de mamá dice, no, yo no como, me sacrifico. siempre, ajá, Entonces ella me dijo, ¿y por qué no te la comes tú? Yo, como, o sea, yo hice una cara, yo como así, mis hijos. Me dijo, Sandra, es mejor uno bien alimentado y no 5 mal alimentados. Y no solo eso, tú tienes que salir a trabajar. Y si tú no tienes fuerzas, no vas a poder conseguir para los 5. ya, Entonces, ya, por eso la prioridad siempre tienes que ser tú. Porque si tú eres tu prioridad, vas a tener cómo ayudar a los otros, como lo que enseñan con los salvavidas. ya, Si usted quiere salvar a alguien, pégale en la cabeza a ver si pierde la conciencia o si no lo ahoga. sí, sí. Usted es quien tiene que estar bien si quiere salvar al que se está ahogando. Fue un choque fuerte porque uno de mamá dice, pero por Dios, ¿cómo hago eso? Siempre les damos de comer a los hijos primero y nosotras al último, ¿correcto? Entonces, eso fue un encontrar con que primero estoy yo y después están mis hijos. Mis hijos ya todos son adultos.
Y Ya. hubo un momento, en mi vida siempre quise viajar. Mm, Yo dije, y mi hijo menor ha sido mi cuate, mi super parce, como decimos aquí en Colombia. ajá, Y cuando yo iba a empezar a viajar, yo sentía una gran culpa porque yo dije, yo voy a irme y ellos no. Él me sí, dijo, mami, usted ya hizo lo que tenía que hacer, váyase. sí. Y lo que yo llevaba años, Selva, sin ir ni siquiera cerquita a un pueblito a poder, Ya, ya he salido del país, conocí México, he conocido otras partes y, Dios mío, o sea, he disfrutado cada momento. sí, Y me doy cuenta que ellos vean en mí, eso, todo eso que yo decía, yo soy mala mamá, las situaciones económicas que tuvimos, ellos, ahora me doy cuenta, ahora, porque a veces somos de respuesta inmediata, ¿no? sí, sí. Pero me doy cuenta ahora que el ejemplo, mis hijos son súper trabajadores, son lo que llamamos aquí berracos, Ajá, son echados para adelante, ellos tienen una buena vida, gracias a Dios, ahí se rompió el ciclo, entonces eso es un resultado muy satisfactorio para mí. Tengo una buena relación con ellos. Mi relación cambió con el papá de ellos, con sí. mi mamá, con mi entorno. Mi forma de hablar se transformó. Em, Ahora vivo Cambiaste orgullosa tú de y lo que cambió hago, tu entorno, total. ¿correcto? Y Sí, entendí eso, que yo era quien tenía que cambiar, no ya. era la otra persona. Fíjate qué curioso, porque cuando doy los talleres, siempre las señoras me dicen, te voy a traer a mi mamá, te voy a traer a mi prima, Y yo, ¿y por qué no tú? ¿No? Porque siempre estamos pensando, ah, ella lo necesita y ella lo necesita, pero creo que primero hay que ver hacia adentro, a nosotras mismas, y entonces lo demás comienza a ajustarse, a cambiar. Y sí, me Sí, encanta tu historia, me encanta que todos ocupamos ese despertar en nosotros mismos, ¿no? Todos ocupamos ir avanzando, y es el ejemplo que les vamos a dejar a los chicos, ¿no? ujú, Ese desarrollo que nosotros integramos, ellos lo van viendo. No necesitamos decirle las cosas, sino mostrarle cómo nosotras mismas estamos cambiando como mamás, ¿no? Siempre dejamos todo a un lado, pero también nos llega el momento de retomar nuestra vida y ya los hijos grandes y se van y pues nos toca, ¿no? Yo me apunto en ello. Nos toca retomar nuestra vida y ir hacia adelante. Me encantan todos los puntos que has tomado. El tiempo se acaba, pero me encanta, el vocabulario, trabajar tus creencias, que no siempre se lavan los trastes como tú dices, se pueden lavar de mil maneras y están bien, ¿no? ujú. Cómo descubrir ese mundo de posibilidades que tú descubriste, y cuando dices, el estudiante está listo, el maestro llega, si estás en apertura, ¿correcto? Y Así el es. cambio que tenemos, yo también tengo un cambio bastante grande en las fotos. Yo no me tomaba fotos y cuando me tomaba nunca sonreía. Entonces ahora el antes y después, creo que les recomiendo a las mujeres que se tomen una foto antes de comenzar cualquier desarrollo personal, porque se van a sorprender, Eh, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Qué es un último consejo, palabra o que te gustaría decirle a aquellas mujeres que escuchan el podcast? El tema no es, o sea, hay dos cosas, dos palabras que yo trato de aplicar mucho en mi vida. Uno es no suponer. De hecho, a todos les recomiendo un libro que lo consiguen fácilmente, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Mm, ujú, El no suponer también cambió mi vida porque yo supongo que los otros, supongo que allí. Entonces, el tema del lenguaje. Podemos ser muy amorosos hablando y ahí entra una palabra que a veces le damos desde mi punto de vista, un significado que no corresponde y es la compasión. La mm, compasión simplemente es desde el amor entender lo que pasa para otra persona o lo que pasa incluso para mí mismo. Entonces, si yo he cometido un error y yo lo miro desde la compasión, tengo la posibilidad, mientras que yo esté en este plano, de transformarlo. Entonces, es esa compasión desde el amor y desde la gratitud. El otro es la coherencia. Es una palabra bien complicada, ya. pero es entender que nosotros tenemos que empezar si queremos hacer ese cambio, más que para los demás, para nosotros mismos, ¿cierto?
La felicidad, cuando hablamos de pareja, hablamos de la media naranja, ¿no? Y nosotros ya somos naranjas completas. Entonces, si yo soy feliz, yo no puedo darle la responsabilidad a otro, ¿cierto? Que me De haga lo que feliz. yo quiero vivir. Sí, Entonces ahí también entra la coherencia. Si yo quiero estar feliz en una pareja, si yo quiero cambiar mi mundo, ¿qué estoy haciendo para que eso suceda? No puedo entregar la responsabilidad de lo que quiero que pase en mi vida a ya, otras personas. sí. Entonces, esas dos palabras para mí han sido cruciales, la compasión y la coherencia. Me encanta, me encanta. Creo son grandísimas, nos sirven al día y es fantástico. No quiero aumentar más porque creo que eso es lo correcto. Eh, ¿Tú estás dando terapias en este momento? Sí, yo doy terapias, pues desde la pandemia se volvió muy común hacer terapias online, además que sí abre el espectro, ¿no? Porque ya no trabajo solo con personas de Colombia, sino he trabajado con personas en Estados Unidos, en México, en España, Ya, entonces incluso en Brasil. sí. Entonces sí, yo doy terapias online. ¿Dónde te pueden encontrar, Sandra? Mi Instagram es @saharobio y ahí está el WhatsApp. Está incluso creo que con el código internacional, Ok. entonces cualquier comunicación a través de mi WhatsApp o de mi Instagram. Fantástico. Qué dulzura tenerte aquí, tanta sabiduría. Te agradezco que hayas hecho este espacio para venirnos a dar esta pequeña plática. Y yo creo que tenemos, creo que en todas las invitadas tenemos que hacer un número 2 programa, Claro porque que hay sí, mucha información y mucha información y amor para dar a todos los que nos escuchan, a toda nuestra comunidad. claro Entonces, que sí. a Yo seguir empoderando encantadísima, mujeres. yo Sí, encantadísima. sí. Muchísimas gracias por la invitación, Elba. Para mí es un honor estar aquí. Tú eres también una gran mujer, admiro mucho. Es una de las mujeres que he visto cómo se transforma. Te felicito por todos esos proyectos tan lindos que tienes y mil gracias por haber contado conmigo para este espacio. Gracias, Sandra. Te abrazo y los abrazo a todos ustedes y hasta la próxima podcast. Bye bye.